Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Ya queda menos para el fin del verano, pero todavía hay quien disfruta de días de asueto y sobre todo disfrutamos ya desde hace una semana de la nueva temporada de fútbol de Liga en Primera y en Segunda División. Hoy, por ello, como suele ser habitual en nuestro mes de agosto, vamos a dedicar nuestro programa íntegramente a hablar de esa nueva temporada de fútbol, pero no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y lo hacemos en la parte técnica con nuestro gallego favorito, el grandísimo Javi Fernández, que está contento, y me comentaba antes de entrar al estudio, porque el año que viene, ¿por qué no?, podría haber 2 equipos gallegos en Primera División. Atención a este Depor de La Coruña, que ha comenzado fuerte, ganando en Granada, y que además tiene una masa social de más de 30.000 abonados, que ya la tenía en Primera Federación y, por supuesto, la ha mantenido e incluso aumentado en Segunda División. Gran Deportivo de La Coruña. Y para hablar, pues, largo y tendido de fútbol en esta mañana de hoy, tenemos en nuestro estudio, aquí hoy en vivo y en directo, como no, a nuestro especialista número 1, junto al profesor López Nombela, lógicamente, Pedro Calvo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Me decían el otro día un amigo, no vi a Pedro Calvo en la presentación del Atlético de Madrid el otro día en el Wanda. ¿No pudiste por temas laborales? ¿O? No me apetecía mucho. No te apetecía mucho, ¿no? Bueno, luego hablamos, si te parece, del Atlético de Madrid, ¿te parece? De acuerdo. Bueno, y también, al igual que la temporada pasada, y creo que la anterior, le acompaña Pedro Calvo, Ignacio Arenas Llorente, que ha estado algunos años trabajando para el fútbol portugués y ahora se encuentra trabajando aquí en Europa para el fútbol mexicano. Nacho Arenas, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estás ahora trabajando para el Toluca mexicano, ¿no? Correcto, para el Deportivo Toluca, actual campeón de Liga. Ganamos la Liga en junio y nada, afrontando una nueva temporada. ¿Tiene alguna relación el Toluca con la propiedad mexicana de algunos equipos españoles? No, es de los pocos clubes mexicanos que el propietario solo tiene un club. Por ejemplo, el Grupo Pachuca tiene varios, el Grupo Orlegui, que es el del Sporting de Gijón, Pachuca es del Oviedo, sí que tienen varios equipos, pero Toluca no. Me comentaba recientemente Chema Buceta, que como sabes es el psicólogo de la selección femenina de México y también de todas las categorías inferiores, que el fútbol está teniendo ahora como un cierto auge en México, tanto por supuesto a nivel masculino como también femenino, y lo achacaba al gran tejido empresarial que hay en México, ¿no? Sí, es una de las claves. Ahora mismo económicamente es un mercado muy competitivo. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos realizado el fichaje de Nico Castro, uno de los jugadores destacados del Elche, y lo hemos firmado en este mercado de verano cuando era un jugador que tenía mercado en Europa. Entonces hemos podido competir con clubes europeos y una de las claves es esa. Y una liga que leía también el otro día en el marca.com, que está vibrando con Sergio Ramos, 39 años, pero un crack no ya dentro de la cancha, sino también sobre todo fuera, ¿no? Sí, es un ejemplo de jugador profesional. Cualquier jugador joven que quiera llegar a la élite se puede fijar perfectamente en él. Y ahí están Rayados de Monterrey, siendo una de las figuras de la liga y compitiendo a un nivel bastante bueno, óptimo. De momento leía también en el marca.com que el equipo está igualado en la cabeza de la tabla clasificatoria y que tiene posibilidades de ganar un título que creo que desde el año 2020 no conseguían ninguno. Sí, lo único que la Liga Mexicana tiene la diferencia... Varias fases. Sí, hay primero una fase de Liga y luego lo que ellos llaman Liguilla, que nosotros conoceríamos como Playoff. Entonces, se meten los 8 primeros a una fase directa, luego otros equipos se meten a una, digamos, fase previa. Y entonces sí, seguramente, vamos, es seguro, aunque se hayan jugado pocas jornadas, que Monterrey se va a meter
en una liga mayor. O sea, bueno, pues vamos a comenzar, por tanto, con Pedro Calvo y con Nacho Arenas a comentar un poco lo que es el inicio de la temporada. Y sí que quiero aclarar algo que me parece importante. Este programa que estamos emitiendo hoy sábado se va a repetir también mañana domingo. ¿Por qué lo advierto? Porque habrá partidos como el Atlético de Madrid, que juega hoy frente al Elche, o el Barcelona, que va a jugar partido frente al Levante, en el campo del Levante, que se habrán jugado cuando este programa se repita el domingo, y sin embargo no podremos hablar de ellos en esta primera difusión de hoy sábado. Lo aclaro porque me parece que es justo y necesario, digámoslo así, advertirlo para que no haya ningún engaño al respecto. Dicho esto, vamos a comenzar pues hablando de la Liga Española, pero antes de lo estrictamente deportivo, te comentaba el otro día, Pedro, que me gustaría hablar de las nuevas modificaciones arbitrales. Bueno, ha habido un cambio tremendo, un señor que se apellida Soto, nuevo responsable del arbitraje, se ha encargado a casi toda la cúpula anterior. Hay una comisión en la que está también la inteligencia artificial para nominar a los árbitros de cada temporada y para llevar el control clasificatorio, para ver quién asciende a internacional y quién desciende a segunda división al final de la presente temporada. ¿Qué te han parecido a ti esos cambios en el organigrama que se han producido? Vamos a ver, yo como empleado de la casa me parecen bien. Creo que el fútbol estaba reclamando un cambio, sobre todo a nivel arbitral. No tanto a lo mejor en los árbitros, pero sí un poco en el modelo de cómo se llevaba, porque se mantenía un modelo antiguo, por decirlo así, tanto a nivel de puntuaciones era muy subjetivo y bueno, pues a lo mejor de esta manera pueden ascender realmente los árbitros que lo hagan bien en segunda división y no tanto a ese nivel subjetivo que siempre se hablaba. Yo no lo voy a afirmar porque no lo sé, pero que siempre se hablaba que bueno, pues que llegaban ciertos árbitros de ciertas territoriales, etcétera. Sí, había un reparto político de intentar que hubiese la máxima categoría. Que yo tampoco sé si eso es así, de determinada. No es que fuera la única condición, pero sí que influía por la presión de los presidentes territoriales, que no olvidemos, son los que nombran y sostienen a cada presidente. El actual presidente y anteriormente Rubiales están donde están, y Rubiales estuvo donde ya sabemos como presidente por el apoyo de los presidentes. Siempre se ha dicho que tienen un poder importantísimo, vital en el proceso electoral, y claro, al final son favores que hay que devolver. Sí, no, está claro, pero si te das cuenta, las personas que han entrado ahora, por decirlo de alguna manera, son buenos profesionales, pero son perfiles bajos. ¿Qué quiero decir con perfil bajo? No tenemos al árbitro de turno de hace 20 años, tenemos a un señor que efectivamente ha sido colegiado en otras categorías, etcétera, que tiene su carrera universitaria, etcétera, etcétera, pero es un perfil bajo. En cierto modo nadie le conocía a nivel arbitral. En todo caso, Nacho, imagino que hay que darle un poco de tiempo para poder hacer una evaluación que queremos que sea positiva, para que haya menos polémica, pero que habrá que hacer un análisis con detenimiento de si es así, ¿no? Correcto, al final hay que darle un voto de confianza, no es gente nueva que ha llegado allí a la casa, que han cambiado la estructura, entonces hay que darle un voto de confianza. Desde mi punto de vista, la primera jornada de liga, la pasada, deja un poco gris eso, porque ha habido decisiones raras, pero bueno, pero eso ya no es culpa tampoco, digo yo, del a ver cómo sistema, ¿no? Sí, pero a ver cómo atajan ese tipo de crítica y de decisiones grises, por decirlo así. Entonces, son cosas que, como bien dices, se van a analizar a final de temporada. Hombre, yo el otro día, Nacho, hablaba con Pedro Calvo para preparar el programa de hoy, precisamente de errores, por ejemplo, clarísimos y muy, muy comentados y criticados en todos los medios de comunicación en el Barcelona-Mallorca y en el gol de Julián Álvarez en el partido del Atlético de Madrid en Barcelona. Y bueno, ahí yo lo que no entendía, y te comentaba, Pedro, es que errores puede haber y va a haber siempre, pero sobre todo el VAR se supone que su misión es
para poder ver desde una posición donde hay una serie de cámaras y repeticiones desde muchos ángulos lo que el árbitro no puede ver. Y precisamente los 2 goles de la polémica son acciones que se contemplan mucho mejor desde el VAR, y yo entiendo que tendrían que haber intervenido, y sin embargo ni siquiera para llevarle la contraria al árbitro y luego decidiera ese señor lo que quisiera, no, es que no intervinieron para nada. Ya, lo hemos visto, no sé si os habéis dado cuenta en el Mundial de Clubes, que claro, al final eso es FIFA y es otra historia, que se han parado jugadas que han sido faltas en medio campo y se han anulado goles por intervención del VAR, porque ha identificado que ha habido una falta previa antes de que la jugada terminara en gol, porque al final el gol es lo que más vale en el fútbol, ¿no? Claro. Entonces se ha anulado, y aquí yo no entiendo que no se haga. Y te pongo un inciso también, para mí yo hubiera analizado la jugada del penalti del Real Madrid, porque Mbappé pisa primero a Juan Cruz. Yo no digo que Juan Cruz luego no arrolle. Tampoco intervino el árbitro, ¿no? No. El VAR, perdón. No intervino. Y se ve claramente como Mbappé pisa y cae. Luego, efectivamente, Juan Cruz se lo lleva por delante. Pero, de momento, la primera acción es un pisotón en el tobillo de Mbappé. Entonces, al final, pongo también esta, pero que las 3 claves... En definitiva, Pedro y Nacho, que está bien que el VAR intervenga menos, pero que intervenga cuando tiene que intervenir. A mí me gusta esa nueva faceta del VAR, que interviene menos, porque creo que así al árbitro se le deja más libertad y se le permite equivocarse. Antes iban con mucho miedo, no pitaban ningún fuera de juego, dejaban mucha acción y estaban pendientes del pinganillo, y me gusta esta no intervención, pero es verdad que tanto el gol de Ferran Torres, la roja para mí clarísima de Rafinha, el penalti de Mbappé para mí es igual, es que se ve claramente. La roja de Rafinha, que también aquí en Antena, en Radio Marca, se dijo claramente, Pérez Burrul, que tendría que haber sido también tarjeta roja, como fue la de Budimir. Totalmente de acuerdo. Es que es eso. Entonces, son acciones en las que ahí sí que el VAR está más que justificado. Claro. ¿Dónde no tiene que intervenir el VAR? Pues en una acción donde no sabe si ha habido más o menos intencionalidad, donde si toca lo suficiente o no para que sea penalti. Esas jugadas que aún con una cámara son un poco criterio del árbitro, y el que está en el campo es el árbitro. Pero en acciones que se ve claramente en una pantalla que el árbitro se ha equivocado, pues para eso está el VAR. Y que hay acciones como, por ejemplo, el penalti de Mbappé, que el árbitro, lo que ha dicho Pedro, se ve como... ¿Para ti también no fue penalti? Para mí no es penalti porque pisa Mbappé a Juan Cruz, y aunque le arrolle, que para mí no le arrolla tanto... Bueno, con las piernas atrás un poco, pero... Para mí yo creo que se cae Mbappé por el pisotón, porque se desequilibra. Entonces es una acción de televisión, o sea, eso lo ves en la televisión, lo ves muy claro. Bueno, dirán algunos, y a lo mejor llevan hasta razón, que como el Real Madrid criticó tanto lo del otro día del Barcelona, pues que ante la duda, pues habrá dicho el árbitro y el VAR, no nos compliquemos. No, pero yo en eso sí que te digo, Fernando, porque al final yo he tenido la suerte, como bien sabes, que hago muchos partidos de Copa del Rey con ellos. Yo te digo que no. Pedro, sí, yo no digo, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que el árbitro pitará penalti para compensar. No, pero sí que lo que digo es que todos somos humanos. Todos somos humanos, y en un momento dado, igual que tú como entrenador, o tú, Nacho, cuando has tenido que decidir si fichar o no a determinado jugador, a veces subjetivamente influyen ciertas cosas. Tú a veces has alineado a un jugador por algún detalle, algún tema que tú dices, bueno, es que se lo merece más, y luego al final dices, que me he equivocado, tendría que haber sido más objetivo. Quiero decir que posiblemente, pues los árbitros también, cuando salen al campo, en la mente, aunque intenten eliminarlo de su pensamiento, hay cosas que están ahí. Sí. Y en un momento dado, una decisión, un caso de duda, pero para eso está el VAR. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no... Bueno, pues nada, de las nuevas normas que hay del arbitraje para esta temporada, aparte de lo del VAR, que va a intervenir menos, ¿hay algo que os llame la atención positiva o negativamente? A mí me gusta la idea que, digamos, han copiado del fútbol americano, que en México y en la MLS ya se hace, de que el árbitro explique la decisión cuando acude al VAR. Me parece que es una manera de ser más transparente respecto a la afición, sobre todo a la afición local que está allí en el estadio, y aquí en España no se hace, pero sí que se está haciendo en Premier, si no me equivoco, y creo que se hizo en el Mundial de Clubs, y creo que es una cosa acertada. Lo que menos me convence es el fuera de juego de Wenger, el famoso fuera de juego que está en estudio todavía, pero me parece que
volveríamos al mismo problema, ¿cuál es el límite? Porque dicen, no, el cuerpo entero, no el cuerpo entero, y si el talón no está... Yo en lo del tema, Nacho y Pedro, del fuera de juego, lo tengo muy claro. Y yo creo que ahí no debería de haber ningún tipo de problema. Si tenemos un criterio claro, el de Wenger o el anterior, y hay una máquina que fija con una fotografía exactamente la línea, ahí no hay tutía, nos parecerá injusto o no. Ahora, eso sí, que el criterio sea claro. Sí, yo estoy con Nacho. A mí sí que me gustaba la idea, pero tienen que definirla bien. Sí, recordar un poco... Claro, es que el jugador esté con el cuerpo entero. O sea, que no pase como está pasando ahora, que por la punta de una uña están pitando un fuera de juego. Entonces, yo creo que darle el cuerpo entero, pero también lo que dice Nacho, ¿qué pasa si no está el cuerpo entero, está el talón? Por lo que dices tú, que la máquina marque, y si la bota está tocando, claro, no hay fuera de juego. Y ahí sí que no hay ningún tipo de duda. Mire usted, la máquina, aquí está la fotografía, punto. Pero que quede claro para el aficionado. Claro, porque el problema, por ejemplo, el problema que hay ahora es que la máquina lo marca bien, pero claro, tiene que ser la zona del cuerpo que está habilitada y la gente no se entera al final. Y luego hay otra cosa que en el rugby se hace, no sé si se hará o no en el fútbol americano y en algún país, pero sí que lo hemos comentado aquí, que yo creo que se debería de hacer, y es que cada equipo tuviera, por ejemplo, la posibilidad de pedir una revisión en cada tiempo. Eso lo han hecho ahora en el bar de primera ref. Sí. ¿Sabéis que, sí. ¿sabéis que No. han puesto un bar en primera ref? Sí. ¿Vale? Porque es una categoría bastante ya profesionalizada, y entonces ahora les van a dar a los equipos, creo que son por tiempo tres opciones de pedir revisión. Y si además aciertan, siguen teniendo. No les cuentan. Yo creo que y en el fútbol femenino también, en primera femenina, claro, van a hacerlo también. Yo creo que eso además, evitaría mucha polémica. Es decir, lo que dijo el otro día toda la gente del Mallorca y el entrenador Yagoba Arrasate, etcétera, y con toda la razón, pues si tienen la posibilidad, pues al final se va a revisar. Luego podrás criticar el fallo o no, pero sí que obligas a que entre el VAR. Lo que pasa es que el otro día, Fernando, al final, no es echarle al árbitro encima, pero es que al final Yagoba tenía razón, porque hay una norma que dice que cuando un jugador cae después de un balonazo en la cabeza, pues tú hay que parar el juego. Y no puede interpretar, es decir, el árbitro no puede saber si está mareado. Claro, ¿qué capacidad para juzgar tiene el árbitro si no es médico, no es enfermero, no es fisio, y además está a cierta distancia? Pero aunque lo fuera, o sea, él no puede saber si de ese balonazo, aunque, fíjate, voy a lo peor, que el jugador haya sido listo, no le pase nada y haya fingido. Puede ser. Que puede pasar, claro, pero tiene que pararlo porque la norma lo dice. Que antes de que entre la pelota, el jugador ya estaba en el suelo. Y la clave para mí de esa jugada es que el balón sube muchos metros, tarda varios segundos en bajar. Y hay un regate para que le caiga el balón a Ferran. Luego el Barça, no nos engañemos, ganó porque fue superior. Sí. Pero claro, eso no evita la polémica y hay que intentar evitar este tipo de situaciones que entiendo que son evitables. Sí. Bueno, pues dicho esto, si os parece, vamos a hablar ahora, porque parece que no, pues llevamos ya 18 minutos. Vamos a hablar ahora ya del inicio de la Liga en España en Primera División. Y vamos a hablar primero de los tres equipos principales, los que en teoría cada año optan al título de Liga. En la Liga Española, desde luego, hay pocas sorpresas. No hay algún equipo que de buenas a primeras pues pueda salir y que la pueda ganar, como es en Italia, o en Alemania menos, o como pueda ser en la Premier en Inglaterra. Hablemos primero del actual campeón, el Barcelona. Y aclaro que el Barcelona hoy sábado va a jugar un partido exactamente a las 9 de la noche, 9:30, 21:30, frente al Levante en Valencia, y que en la redifusión de este programa se habrá jugado el partido ya. Sin tener en cuenta eso, sino lo que hemos visto en pretemporada y en este primer partido de Elche, Pedro, ¿ves al Barcelona en la misma línea de momento de un equipo superior al resto? Yo lo que he visto hasta ahora sí. ¿Por qué? Porque mantienen mismos automatismos, mismo modelo, situaciones del juego muy parecidas a las de la temporada pasada. Es verdad que ahora tienen menos ritmo, porque es verdad que ahora al inicio tienen menos ritmo, y con todo eso siempre tienen un ritmo alto de balón, pero es verdad que el otro día en el partido de Mallorca
tienen un ritmo bajo, pero con todo eso llegan con mucha facilidad y mantienen sobre todo los automatismos de temporadas anteriores. Viendo lo que he visto de los otros dos rivales, entre comillas, bueno, más rivales, pero sobre todo los dos importantes, sí que ahora mismo sí que le veo un pasito por encima. Lo que pasa es que estamos empezando. Además, yo diría que ha comenzado la pretemporada antes, porque no estuvo en el Mundialito, y porque tiene ya la plantilla una serie de automatismos de la temporada anterior, ¿no? Sí, justo. Sigue con ese planteamiento agresivo en entrada a la hora de presionar arriba, a la hora de robar, a la hora de salir, que le beneficia por el tipo de jugador que tiene. Tiene jugadores de mucha calidad y para mí igual está ahora mismo un punto por delante del resto porque le ha podido beneficiar el tema del Mundial de Clubs. Al final es un desgaste para los clubes que han participado y han tenido una pretemporada muy rara. Y el Barça ha podido preparar una pretemporada en condiciones, o sea, al uso. Entonces, para mí sigue estando un paso por delante. Y le falta para mí una clave que es Rashford. O sea, Rashford es un jugador de nivel top mundial y para mí va a ser un ataque con Rafinha, Lamine y Rashford muy, muy peligroso. O sea. Pedro, la llegada, iba a preguntaros ahora del inglés y el portero, son las principales novedades para este año y algún jugador que ha estado mucho tiempo lesionado. ¿Mejoran al equipo? Sí, yo creo que lo acaba de marcar Nacho. Rashford es un añadido, pero un añadido muy importante. Aunque no haya triunfado. Da igual, pero. Bueno, en el Aston Villa ha tenido una muy buena temporada. Sí. Pero bueno, es un jugador que como venía del United en su momento y tal, pero es un jugador. Estuvo en el Sevilla, me parece, concedido. No, este no fue. No, fue otro. Bueno, es un jugador rapidísimo, que además para el modelo de, como dice Nacho, para el modelo de Barcelona, los dos puntas que tiene arriba el Barcelona que te ven te filtran ese pase al espacio, es un jugador vital. Y para mí la portería, porque con todo y eso, recordemos que el año pasado fue Chelsea el que jugó año pasado casi toda la temporada. No fue el alemán. Claro, entonces portero, claro. Estamos hablando de un portero mejor de la última temporada, ¿no? Sí, de la Liga. Sí, sin duda. Así, y que además no es mal portero con los pies, que tendrá que mejorar para el juego del Barcelona, pero debajo de los palos. Tú que has sido durante mucho tiempo entrenador de porteros, yo te he visto entrenándolos, sí que detectas rápidamente, bueno, me has dicho en algún momento que para ti, si sigue en esa línea, futuro portero de la selección española, ¿no? Totalmente, vamos, es verdad que Unai sigue estando a un nivel muy alto, lo vimos el otro día, pero va a ser un portero que le va a competir la portería a Unai por encima de Raya y de los demás, porque es un portero muy joven y que va muy bien. ¿La ausencia por contra de Íñigo Martínez le puede restar un poco de fortaleza defensiva? Yo creo que sí. Es un jugador muy experimentado, un jugador muy profesional y con una jerarquía defensiva increíble. Es un jugador que tú le ves en cuanto a características y no le destacarías entre los mejores centrales del mundo, pero le ves competir. Personalidad. Y claro, y te da un rendimiento de central top. Y a mí me parecía una pieza clave del año pasado. Y no olvidemos que era un zurdo. Bueno, que al final para este tipo de juego, porque cuando tú tienes un juego directo, pues te da un poco igual que sea diestro o no, o zurdo. ¿Tiene algún central zurdo el Barça en la plantilla? Yo creo que no. No, ahí me pillas. Está Araujo, está Cubarsí. Y Araujo, un gran jugador, pero yo diría que un tanto irregular, ¿no? Habrá que ver el rendimiento de Araujo en esos partidos definitivos de la temporada, sobre todo en Champions. Ya, pero es lo que tienen ahora mismo, porque el Lenglet ha salido que salió al Atlético de Madrid. Christiansen no sé en qué situación está. Koundé lo tienen y por eso... Pero Koundé es más lateral. De hecho, Koundé, en cuanto que esté recuperado, va a jugar en la banda. Sí. O sea, y luego estaba Eric, pero bueno, Eric era un poco el comodín, porque Eric jugaba de todo. Sí. Pero realmente zurdo tenía el inglés. Es decir, que para vosotros puede ser un problema, sobre todo en cuanto haya alguna lesión. Claro, es verdad que Cubarsí en esa posición cumple bien, porque es un chaval que cumple bien. No es un recién llegado. Pero, por ejemplo, esos cambios de orientación que hacía
que hacía Íñigo, no los va a hacer jugar. Sí, los puede hacer, pero tiene que ponerse el balón en su pierna. Claro. No en salida rápida de balón y cuando te hagan presión alta salvar líneas, ¿no? Entonces, eso sí que efectivamente lo puede afectar. Bueno, por lo demás, decías tú en alguna tertulia, Pedro, del Barça, que deberían de traspasar a algunos de los jugadores que no son del todo titulares. Hablabas de Casado, hablabas de Fermín. Al club no le importaría que se fueran, pero a pesar de que el entrenador cuenta con ellos, pero han dicho que no, que ellos se quieren quedar. Y Hansi dijo ayer viernes, si no me equivoco, que no le sobra nada. Que él cuenta con ellos, que habla con ellos. Sí, ojo, claro. Y no se olvide que falta un jugador que para mí el año pasado me escandalizó, que se lesionó súper pronto, que es el Marc Bernal, el medio centro, que es un escándalo. Un chico futbolista, con una estatura además. Que es muy zurdo, muy estilo Busquets, pero con otras características. Me consta que le encanta a Hansi Flick. Y que se lesionó en Vallecas en las primeras jornadas, que es otro jugador muy importante. Bueno, quizá un chico como este que llega de una lesión, teniendo todos los medios que tiene el Barça, pues no estaría de más cederlo a algún equipo, ¿no? Sobre todo con todo lo que tienen. Porque es verdad que con todo lo que tienen, pero... Es que juega con dos en el medio nada más. Ya, pero es que... Juega con dos, pero tú lo estás diciendo y Nacho ahora apuntillaba lo de Hansi Flick. Al final los futbolistas no quieren irse tampoco y él cuenta con ellos. No quieren ninguno, porque confían en que van a tener su oportunidad. Claro. Sí, si el míster te dice que cuenta contigo, tú estás en un club top, no te vas a ir. Fermín el año pasado fue un jugador importante. Muy importante. Marc Casado lo fue en distintas etapas. Son dos jugadores que si el míster cuenta con ellos, vamos, yo no creo. Ahí tiene un problema el Barça. Bueno, pues vamos a hablar ahora del que quedó segundo el año pasado, que fue el Real Madrid. Un Real Madrid que juega su partido el domingo a las 9:30 de la noche frente al Oviedo Real Madrid. Por tanto, lo que hablemos ahora del Real Madrid vale también para la redifusión del domingo. A ver, Nacho, este Real Madrid que viste en el Bernabéu frente a Osasuna y al que le dieron un penalti dudoso según tu criterio y también el de Pedro Calvo, ¿qué te pareció? Me parece que el Xabi Alonso del Leverkusen no se está viendo. No sé, tengo dudas de si se va a ver. También tiene lógica que no se vea todavía, ¿no? Sí, entre comillas. Lo digo porque dirá algún madridista, bueno, es que hay que darle tiempo y tal. Hay que darle tiempo, pero hay ciertos automatismos o ciertas jugadas, ciertas situaciones, sobre todo la presión alta. El Xabi Alonso se caracterizaba por una presión alta y muy agresiva, que es verdad que en Alemania se hace mucho. Y él lo ha querido porque se lo ha visto en el Mundialito apretando a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo, de que apretasen más, y son jugadores a los que les cuesta esa transición ataque-defensa, esa fase defensiva. Entonces yo no veo mucha diferencia todavía con respecto al Madrid de Ancelotti. Del otro día, para mí, digamos, el punto menos positivo, porque el positivo fue la victoria, es lo lento que llegaban a jugar. Circulaban el balón muy lento. Incluso Huijsen, el central, que es un central con una capacidad de salida de balón increíble, necesitaba hasta 3 toques para encontrar un jugador al quedarse. Bueno, yo es la impresión que el año pasado me dio y que me dio también el Mundialito, y es que hoy día equipos que están arriba, como el Chelsea que ganó el Mundialito, el campeón, de que luego hablaremos de él, de la Champions y ahora de la Recopa, el Paris Saint-Germain, son equipos que en un momento dado tienen una velocidad de medio campo para arriba de juego que sorprende al contrario, y el Real Madrid, si no es en jugada individual, mediante combinaciones, no sorprende a nadie. El Madrid se sigue caracterizando por esas transiciones muy agresivas, porque son muy rápidos y tienen mucha calidad para llevar el balón. Fue lo que hizo Osasuna en la primera, hasta que le marcaron el penalti. Me quedo atrás, no le dejo espacio y ahora búscate la vida. Y para mí el principal problema es la poca movilidad que hay interior. O sea, por dentro los jugadores no se mueven, están estáticos. Se ofrece el cercano al poseedor de balón, pero ves el resto y no hay un desmarque de ruptura desde el lado contrario, no hay un movimiento de apoyo por dentro que mueva al equipo contrario y les haga desconfigurarse. Pedro, ¿eso es un problema de tiempo que necesita Xavi o es un problema de tipología de jugadores o un poquito de cada? Pues Xavi va a tener que manejar todo eso. Yo, como dice Nacho, Xavi lo intentó en el Mundial de Clubes, cuando jugaba con el niño arriba se daba más esas situaciones,
pero de hecho el otro día mismamente hay un momento en el segundo tiempo que además el equipo estaba cansado y había jugado a un ritmo lentísimo, con lo cual que a un equipo replegado le das la vida sin que te deje espacios y demás. Apretaba a Vinicius, apretaba a Mbappé, pero es que yo creo que lo que ha dicho Nacho es que al final va en la tipología del jugador, que estamos hablando del Barça. El Barça lo tiene intrínseco, eso, el Barça, su manera de jugar es con cinco por delante. En cuanto roban balón, le da igual que el equipo esté encerrado. Pero además tiene una clave, que es que el Barça te juega con la defensa a 40 metros de la portería. Como no haga eso, está perdido. Entonces, el Madrid no tiene ese concepto metido. El Madrid cree que con sus características individuales va a ganar muchos partidos, que va a ser muy posible. Sí, que el año pasado pero luego pasado. arriba y eso que para mí ha mejorado un poco al entrar de nuevo Militao con Hausen, el lateral izquierdo Carreras, y si entra Carvajal, porque el inglés no me gusta nada, pero si entra Carvajal va a estar mucho más equilibrado. Carvajal, que sí te convenció. Sí, además porque sigue generando incertidumbre metiéndose por dentro, genera mucho. ¿Cómo es que le está costando tanto a Trent, al jugador que viene del Liverpool, cuando yo le vi en algunos partidos en el Liverpool y estaba a un gran nivel, y sobre todo a la hora de sacar córner, faltas y tal, un toque de balón privilegiado? Pero yo creo que son diferentes conceptos de juego y modelos de juego. El Liverpool jugaba muy rápido. O sea, el Liverpool, Trent era más de llegar y poner o balón al espacio, correrla, pum. Y sin embargo aquí tiene que manejar más el balón. Sí, y luego a mí hay una duda que tengo viéndole, y es si físicamente está al 100%. Eso es. Porque tuvo una lesión importante, es verdad que ha jugado partidos ya, pero yo no le veo el jugador explosivo hay que está en el lesiones Liverpool. hoy día, y hemos hablado con médicos aquí en Al Límite, Pedro, hoy día las lesiones, por esos calendarios tan cargados, tardan tiempo en recuperarse. Bueno, ahí está Gavi, que era indiscutible en el Barcelona y en la selección española, y de momento es más suplente que titular. Ya. No, eso es así. Y luego otra de las cosas sobre el Madrid. Del Madrid que hablábamos antes, que yo he seguido viendo, y voy un poco a lo que decía Nacho antes, que esa falta de movilidad interna a la hora de venir a recibir, como hace el Barcelona y demás, obliga de nuevo a los centrales a jugar los cambios de orientación largos a banda, pues a Vinicius, o el largo a Mbappé, y además son muy claros porque juegan en largo, pero en ningún momento la segunda línea, la línea de medios, va a ocupar ese posible rechace o esa segunda jugada para recibir, con lo cual sigue manteniendo esos pases de Rüdiger y tal, que en muchos momentos le salían bien y eran goles, pero el otro día se vio, hacía Arnold, veis, sobre todo. No, y si veis algún resumen o algo, se ve a Xabi Alonso en cuanto sale el balón de centrales, cómo él está pendiente de la línea defensiva que suba, cómo está pendiente de que las líneas estén muy juntas pero en campo contrario. Entonces, una de las claves que Xavi está intentando conseguir, que seguramente consiga con el tiempo, y eso le va a dar esa posibilidad. Tú al final, cuando juegas en largo, si estás solo, lo único que puedes hacer es controlar y parar. Claro, pero aunque subas la línea defensiva y presiones muy arriba, si al final no juegas la pelota rápido mediante combinaciones o alguna acción individual, porque salvo Vinicius en alguna ocasión, Mbappé también, pero incluso ninguno de los dos son jugadores como Rodrigo, de que se inventan un pase y te pueden hacer un gol, como Rafinha o sobre todo Lamine Yamal en el Barcelona, que en un metro cuadrado un regate y tiran. Son jugadores que necesitan espacio, ¿no?, para regatear, y eso... Sí, pero yo voy un poco a lo que Xavi está intentando, es no perder el balón tanto en largo, sino intentar, pues por ejemplo con el central, con Hausen, que es un central que se incorpora muy bien, que rompe líneas, que era una cosa que ha perdido el Madrid al no tener a Kroos y a Modric, que eran los que rompían las líneas de presión. Pues que un central te rompa líneas te genera mucha superioridad, porque al final van a ir hacia él, puede ser que hasta haya veces que haya dos que vayan a él y te genera ese pase. Si tú lo tiras, lo lanzas directamente, como decíamos, si no vas a esa segunda jugada es muy complicado. Pero, insisto, no para que me deis ninguna razón, ni muchísimo menos, sino porque creo que es un tema importante, pero aún así, si tú luego no juegas la pelota con velocidad y no tienes jugadores combinativos y tal arriba, ante defensas cerradas, tienes un problema. Lo ha dicho Nacho así es. Jugadores los tiene, pues Rodrigo está en el banquillo, Brahim estaba en el campo. Brahim es un jugador que en el 1 para 1
es de los mejores que hay. Entonces, jugadores los tiene. Para mí, una de las claves que le falta al Madrid, que le puede favorecer en ese sentido, aunque no lo parezca, es un mediocentro, un Rodri. Se habló de Rodri, el del Manchester City y tal, ese perfil, un jugador más posicional. Un De Jong o un Pedri del Barcelona. El otro día lo comentaba también con Pedro. Jugadores de centro campo para arriba, el Barcelona me parece a día de hoy claramente superior al Barcelona, ¿no? Al Madrid. Al Real Madrid, perdón. Sí. El Barcelona claramente superior al Real Madrid, efectivamente. Como equipo sí, como individualidad ahí para mí habría más debate, pero como equipo sí. Bueno, pero digo como individualidades, pero que las individualidades son las que al final configuran un equipo. Un equipo tiene individualidades que tienen que saber jugar en equipo. Ya, pero yo sé por dónde va Nacho. Explícalo es lo que te para quiere, mí, para lo que te quiere dar a entender es que al final las individualidades a nivel técnico pueden ser muy parejas, pero el Barcelona está muy rodado a la hora de esos movimientos que hablábamos antes. Claro. O sea, el Barcelona, cuando tú ves a los 5 de delante del Barcelona, están en constante... O sea, tú no los controlas. Te aparece uno por un lado, otro por otro. Y ese balón, ¿por qué circula tan rápido? Porque se mueven, buscan los intervalos, los espacios libres, juegan paredes rápidas. Aún así, totalmente de acuerdo con vosotros. Ahora hablo solo del centro del campo. Jugadores de la creatividad y además del trabajo, porque Pedri ya trabaja, roba también, de la calidad de esos dos del Barça. Me parece que hoy día no tiene ninguno el Real Madrid. Tchouaméni es un jugador sobre todo defensivo. Arda Güler sí puede ser un jugador del último pase y combinativo, pero no es un jugador de la personalidad a día de hoy que puede tener uno de estos dos jugadores, o incluso de un Casado o de un Gavi, que los tienen ahí en la recámara. Sí. No lo sé. Es que, si me equivoco, ¿qué es lo que pensará algún oyente? En ese sentido, yo, por ejemplo, Brahim es un jugador que con la calidad técnica que tiene, para mí podría jugar perfectamente por dentro. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas del Madrid en el medio campo? Es que se habló de que el sustituto de Kroos era Valverde. Valverde no se le acerca a Kroos. O sea, Valverde es un jugadorazo. Físicamente claro, te vas con él a la guerra. No pero es verdad, no es capaz de asociarse rápido, de ver líneas de pase. Y el Madrid necesita un jugador así, porque ahora mismo no lo tiene. Entonces, eso te perjudica. Pero el Barça sí lo tiene. Sí, claro, pero el Barça, pero lo hemos hablado al principio, el Barça viene ya quiero decir muy que rodado. De John y Pedri no son Rodri, pero entre los dos en un momento dado sí que compensan no tener a un Rodri en el Barça. Sí, seguro. Sí, así es. Vale, pues vamos a hablar ahora de la madre del cordero, de tu Atlético de Madrid, Pedro. El Atlético de Madrid que puntualizo también, juega hoy sábado 18:30 Atlético Elche, y que por tanto cuando mañana se oiga este programa pues ya habrá jugado. A ver, pues mira, yo el otro día estaba súper ilusionado y no sé si me vas a dar la razón o no. El día del partido de Sarriá. Porque vi un primer tiempo que fue lo más parecido al Barcelona que yo había visto al Atlético de Madrid. 5 tíos por dentro, con una movilidad constante, porque Cardoso y Gallagher, que son a priori 2 seises, 2 más medios centros de llevar el balón de un lado a otro, jugando por dentro, moviéndose al espacio, Almada, Baena, el balón rodaba, cambios de orientación, llegando por... Es verdad que no llegaban, por decirlo así, a puerta con muchas ocasiones, pero llegaban claramente a portería. Julián Álvarez saliendo de posición, o sea, generando mucho. Hasta el lateral izquierdo me parecía muy tronquete, le vi con llegada, con fuerza, tal. Llorente para mí fue uno de los, y junto al hijo, de los peores del partido, y sobre todo que veía la línea adelantada, los centrales, como hablábamos, rompiendo líneas y generando superioridades, buscando ese pase por dentro. O sea, yo decía, esto no puede ser. Aquí pasa algo raro, porque esto no puede ser. Y de pronto llega el intermedio y cambios. Llega el descanso y termino para que participe Nacho y me dé su opinión, y quita a Cardoso porque tiene una tarjeta que, bueno, pero aguántale un poco, y quita a Gallagher. Y mete a Barrios, que bueno, es un jugador que también puede hacer esa labor por delante, o además un chico que rompe líneas, que va muy bien, pero saca a Coque, que es un jugador que tiene que bajar a buscar la pelota al borde del área,
con lo cual ya anulas a los dos centrales que te estaban creando esa superioridad arriba. ¿Qué es lo que pasa en esos primeros minutos? Esos primeros minutos el Español, cuando se genera eso, se te viene arriba y no te deja salir, te empieza a generar situaciones, el equipo ya tiene incertidumbre, Baena, que recibía en segunda línea, o Almada, ya tienen que recibir en zona de lateral izquierdo o tal. Entonces el equipo empieza a perder el sentido. Coge un poco el equipo otra vez la línea, que hace la jugada del segundo gol, que pega en el palo, y cambia a Baena y Almada. Y mete a Raspadori, que es un delantero centro, es lo que yo he visto en el Nápoles, es un delantero de área, chiquitito, movilidad, pero de área. Lo mete de lateral izquierdo. Tira el partido, como siempre. Para mí el Atlético de Madrid ha hecho el mejor mercado de fichajes de la Liga Española. Vamos. Y ha hecho algo impensable en los últimos años, o en los años del Cholo, que ha sido desprenderse de jugadores importantes pero veteranos, como Correa y compañía, y firmar a gente joven. Y luego firmar a gente joven que el estilo de juego, digamos, no era tanto del Cholo, el Cholo Simeone que conocemos todos, como Baena o Thiago Almada. Entonces, lo que dice Pedro, tú ves en la primera parte, tú ves el equipo y te ilusionas. O sea, como aficionado al Atlético, yo entiendo que un aficionado al Atlético vea esa primera parte y se ilusione. Un ritmo de juego alto, mucha movilidad, capacidad de asociación, siendo agresivos, o sea, siendo ofensivos. Pero claro, para mí lo que cambia es que el entrenador es el Cholo Simeone. Yo intuyo que se siente muy cómodo encerrándose atrás o jugando de una manera más conservadora, y eso es que le ha pasado durante toda su carrera. Le pierde partidos. O sea... Bueno, pues como digo, está el partido del Elche frente al Elche de por medio. Bueno, vamos a esperar acontecimientos y, si os parece, de momento no vamos a profundizar más en el Atlético de Madrid hasta ver qué sucede. No, yo nada más que digo que la gente le siga cantando Simeone y ya está. Sí, es que es lo que mejor se lleva. Un clamor, claro, de aplauso. Pero que luego no se quejen, y lo dice una persona que hasta el día de ayer ha sido del Atlético de Madrid, y mientras que este Cholo Simeone dejará de ser del Atlético de Madrid, el día que se vaya volverá a ser, que luego no nos quejemos cuando nos llaman perdedores, porque es que es la mentalidad que tiene con este entrenador y la mentalidad que tenemos. O sea, salir a competir no, tenemos que salir a ganar, y a ganarle al Madrid, al Barcelona, al Juventus o al Manchester City, porque, como ha dicho Nacho, tenemos los jugadores para ello. Hay que trabajar, claro, y en el fútbol no se ganan todos los partidos, pero hay que tener esa mentalidad, y tienes la materia prima para hacerlo. Entonces, no luego, como hemos oído el viernes, que todos estamos equivocados. El que no se equivoca nunca es él. Ya, hablas de la rueda de prensa de Simeone, donde dijo, bueno, es que claro, los cambios hay que saber las circunstancias. Sorlot estaba tocado y tal. Pero las circunstancias no te implican que en el descanso tengas que meter a Coque y meterte atrás, como ha dicho Nacho. No, si es que al final, como escribía alguien, Gerardo, en el chat de Al Límite, decía, bueno, la vida sigue igual en el Atlético de Madrid. Claro. Da igual que cambies de jugadores, porque la mentalidad sigue siendo la misma. Entonces, si eso es lo que quiere la afición del Atlético de Madrid, genial. Como yo digo, de mi equipo, el Granada, con la derrota con el Depor, vamos a dar un margen de confianza, y la semana que viene en la tertulia hablamos más del Atlético de Madrid. Bueno, pues hemos hablado de los tres de arriba, en teoría los que van a luchar por el título de Liga, o el Atlético se supone que debería también, luego ya veremos, y centrémonos ahora en la permanencia. Los equipos que plantean de momento más dudas de si podrán seguir en primera división. Aquí sí que es más difícil. El otro parece muy claro que, vamos, en un 90, a mí me dicen, juega usted con un 95% de probabilidades que la Liga la ganan uno de esos tres equipos, y en un 80 o Madrid o Barcelona. Digo, yo ahí apuesto a morir. Pero me dicen, bueno, usted apuesta por estos equipos para el descenso. Ahí ya no me atrevo tanto. Nacho. ¿Qué piensas? ¿Qué equipos de momento ves que no se han reforzado lo suficientemente bien? Mira, a mí un equipo que no lo hizo mal, pero que le tengo con asterisco, y es un equipo que me gusta mucho, es Osasuna. A mí Alessio me gusta mucho como entrenador. El Mirandés puede ser el equipo que más me gustó el año pasado, le fui a ver varias veces en directo.
y me encantaba cómo jugaba. Pero en el Mirandés le pasó, y el otro día en Osasuna le pasó, tiene desconexiones durante cierto tiempo y le penaliza mucho. El año pasado le penalizó con el Mirandés, y este año a ver con Osasuna qué tal lo maneja eso. A mí es un equipo que yo creo que se va a salvar, pero creo que puede sufrir algo más de lo que viene siendo habitual. Que no tenga la temporada tan clara como anteriormente. ¿Y qué equipos te generan de momento dudas? Oviedo, el Elche me gusta mucho el entrenador, me gusta mucho su modelo de juego, pero para mí es demasiado osado siendo un recién ascendido, y eso que tiene jugadores interesantes. Hay un chaval, Martín Neto, un chaval portugués, el otro día no jugó muy poco. A mí esos jugadores para seguir. Levante y Levante por lo contrario al Elche. Levante porque al final no ha tenido dinero y le ha costado inscribir, no sé si ha inscrito ya a todos, pero tiene un problema económico y eso al final afecta a la plantilla, claro. Y el modelo juego, el Elche es un modelo juego muy ofensivo, mucha protagonismo con balón. El Levante es justo lo contrario. El Levante tiene un central, Maturro, que viene de Italia, central muy interesante, no sé si lo han inscrito ya o no lo he podido mirar. Pero va a jugar muy defensivamente, se va a encerrar mucho, va a jugar demasiado en largo, entonces creo que eso le puede penalizar. Es que eso en primera, esos modelos de juego en primera, aparte de no tener los jugadores, es que es muy complicado. Tú conoces bien al entrenador del Levante. Sí, pero vamos a ver, Julián, vale, al final Julián se adapta a lo que tenga. Entonces, si Julián tuviera un equipo a lo mejor como el Elche para jugar en ataque, pues a lo mejor seguramente lo intentaría, pero Julián se tiene que adaptar porque a Julián le van a exigir mantenerse, entonces Julián tiene que buscar las alternativas para mantenerse. ¿Cuál es el problema? Pues que de esa forma de jugar en segunda hay más equipos y puedes tener más condicionantes, pero en primera te penaliza mucho. Es mucho más posible que el Elche tenga más opciones de poder salvarse jugando de la manera que el Levante jugando de la otra manera. Oviedo, Elche y Levante, y yo tengo mis dudas con lo que ha dicho Nacho. Osasuna y Mallorca. Ya, Alavés parece que se Alavés, fijaros, bien, ¿no? Alavés es la duda, es ahí. A ver cómo. Creo que va a estar también en la terna, Y Español también va a estar, aunque haya ganado el otro día, ya lo veréis. Ya lo veréis. Español confío que no. Español también va a estar ahí en la terna. Lo que pasa es que sí que tanto Osasuna, Mallorca como Español son equipos de poder salir mucho antes. Y los otros pues lo van a tener más difícil. Ya. Y del resto de equipos, por ejemplo, el Rayo Vallecano ha comenzado bien, ¿no? Sigue en una buena línea, ¿no? Sí, sigue en buena línea, ha entrado con su idea, un estilo de juego que le da muchos resultados, los jugadores muy comprometidos, jugadores que han dado un paso más hacia adelante, como Jorge de Frutos, que en la primera jornada destacó. Que no olvidemos que ese chico iba para figura de la cantera del Real Madrid. Bueno, antes de eso hay que destacar en Rayo Majadahonda, que vino a hacer una prueba, estábamos Pedro y yo delante, y venía sin haber jugado al fútbol. Y de ahí luego al Madrid. Sí, lo ficha el Castilla de la última temporada, del año nuestro del ascenso. Sí. Del año del ascenso lo ficha el Castilla, y luego a partir de ahí hasta Valladolid, hasta Levante, Rayo. Al final el Rayo es lo que dice Nacho, es lo que hablábamos antes, entrenador, modelo de juego, automatismos muy cogidos. Yo creo que el Rayo este año puede ser el Osasuna del año pasado, o el propio Mallorca del año pasado. Está jugando en Europa, Conferencia Liga ganó también el partido de ida. Sí, pero además la conferencia yo creo que para el Rayo no va a ser un desgaste como si fuera Europa League. Incluso hubo jugadores que no son titulares en Liga, como Gumbau o el chico este que venía del Atlético de Madrid. Camello no es titular en la Liga, creo. Ahora es intermitente. Es intermitente. Sí, pero pero además yo creo que él confía también en Camello, porque le ha puesto muchas veces, o sea que... Bueno, ¿algo más de la Liga o pasamos a mí hay un equipo que tengo muchas dudas, y es la Real Sociedad. Sí. Es un equipo que me da mucho miedo. ¿Pero por la plantilla, porque se le ha ido esta temporada de nuevo gente importante, o por el cambio de entrenador? Es que el otro día tenía, de la temporada pasada, que creo que tenía 9 jugadores que eran titulares indiscutibles en el banquillo el otro día. Yeah. Y, por ejemplo, Estrellas, Cubo lo dijo en pretemporada, ¿no? Dijo que cuando yo llegué había ciertos jugadores, ahora tal.
El otro está sonando para salir del equipo, para mí sería una pérdida importante para la Real Sociedad, y el entrenador no sé si está haciendo llegar su idea claramente a los jugadores. Sí. Bueno, pues el año pasado al final no se clasificó para ninguna competición europea, para ninguna, ¿no? No. La Real Sociedad dio un paso atrás, lleva varios años jugando alguna competición. En fin, vamos a tomar nota y le haremos un seguimiento en nuestra tertulia al límite. Bueno, vamos a ir ya al aspecto internacional, vamos a ir primero a lo rápido. La Liga Italiana a mí me da la impresión de que tienen un problema como en España, ahí no tienen dinero para fichar. El año pasado sí, el Inter jugó la final, pero bueno, perdió la final de la Champions. No parece que ni Nápoles, ni el Milan, ni por supuesto el Inter, ni tampoco de la Juventus se hayan reforzado para disputar la competición interna, sí, pero a nivel europeo no parece que vayan a estar entre los favoritos, ¿no? ¿O me equivoco? No lo sé, vosotros sois los entendidos. Yo es que un equipo italiano, o sea, los italianos compiten como nadie. O sea, ya. Y da igual el nombre que tenga. Y para mí no se han reforzado del todo mal, es verdad, porque por ejemplo el Milán ha perdido una pieza importante, que se ha ido al City, Reiners, pero creo que ahí hay mucho mercado interno también. Sí. Entonces, y mucho mercado hacia el este de Europa y demás. Entonces, creo que van a competir muy bien. Sí. O sea, Inter, Milán... De todos Nápoles. los equipos, ¿cuál ves tú que va a ser el Inter el que sigue ahí estando? A nivel europeo, fuera? Sí, pero luego a nivel local, por decirlo así, interno, nacional, sí. Y que en Europa pueda hacerlo bien, para mí hay un equipo que se ha reforzado muy bien, que es la Roma. La Roma. Sí, yo la Roma no lo tenía tan ubicado porque creo que va a jugar Champions, ¿no? Me parece. Sí, juega Champions. Sí me gustó la Juventus, aunque fue en el torneo en verano, me gustó la Juventus. Nápoles es la incógnita porque ya lo hemos vivido otras veces. Evidentemente algo tiene para haber sido campeón. Ya lo hemos vivido otras veces y yo estoy con Nacho. O sea, yo creo que Inter va a estar ahí y todos van a competir en Europa seguro. Alemania, el mercado alemán ha llamado poco la atención. El Bayern quizá ha fichado más. Stuttgart, ¿Veis algún equipo? Salzburgo ha firmado bien jóvenes, ¿sí? Ha jugado jóvenes bastante bien. Al final es una liga que se ha hecho un poco más competitiva en los últimos años, ya no solo el Bayern o Bayern Borussia. Pueden competir. Sí que yo creo que están por delante la Serie A por competitividad, la Liga Española por calidad y sobre todo la Premier. Sí, en esa línea. Yo creo que además ahí el Bayern ahora mismo sigue estando 2 pasos por encima del resto. El otro día vi un poco, no del todo, el Stuttgart-Bayern y veías al Stuttgart con valor, no sé qué tal. Stuttgart tiene un equipillo bajo y al final el Bayern te mata con los jugadores que tiene, su estilo, tal. Bueno, no olvidemos, y lo comentamos en la tertulia, que estuvo a punto de dar la gran sorpresa eliminando al Paris Saint-Germain en el Mundialito. Vamos a hablar ahora del actual campeón de la Champions, y también el otro día parecía que estaba muerto en el partido de la final de la Supercopa frente al Tottenham, pero bajo mi modestísima impresión se juntaron 2 circunstancias. Una, que el Tottenham no supo manejar el partido, y luego otra, que al final, como le dejes a un equipo como el Paris Saint-Germain, aunque me pareció que no estuvo bien físicamente por tener muy poca pretemporada, al final es un equipo con mucha calidad, ¿no, Pedro? Sí, al final, ten en cuenta que la parte de arriba del PSG, además de la movilidad que tiene, lo que hablábamos antes de la movilidad de su medio campo con Vitinha, Fabián, etcétera, son jugadores, Dembélé, la velocidad, o sea, y sobre todo esa presión alta que hacen también arriba. Pero sí que es verdad, yo me estoy dando cuenta, no solo en el PSG, me ha pasado con Chelsea, los equipos brasileños que tanto brillaron en el campeonato están de capa caída en sus ligas. Está afectando porque es normal, porque al final les has metido una competición alternativa. ¿Se equivocó el Tottenham al irse para atrás? Bueno, se equivocó porque perdió. Lo que pasa es que el PSG es un equipo en el que puede ser de los equipos en los que más se ve la mano del entrenador, tanto en partido como en situaciones puntuales, y es un equipo de una calidad indiscutible. Entonces es referente, es el actual campeón y para mí es el máximo favorito. Bueno, vamos a ir ahora 5 minutillos para hablar de la Premier. Ha comenzado ya y tú, de lo que has visto, destacas
como en el Mundialito, Pedro, a pesar de que cayó eliminado al City. Vuelve el Gran City, ¿no? Bueno, no voy a decir el Gran City, ¿vale? Porque el City está en un momento de recomposición, pero sí que vuelve a coger esa idea de Guardiola, esa idea de tener balón, moverlo rápido, mucho jugador por dentro, o sea, te genera incertidumbre con laterales por dentro, por fuera, movilidad de los de fuera hacia adentro, y bueno, sí me ha vuelto a aparecer, y eso que no tenían a Rodri, pero por ejemplo Reinders le da eso que no tenían el año pasado. Rodri ha dicho ya Guardiola que vuelve. Sí, bueno, pero Reinders, por ejemplo, es ese jugador de por dentro que necesitaba, que además llega, tiene pase. Yo no entiendo, se habló de que lo podía fichar el Atlético de Madrid o el Real Madrid, no entiendo por qué no le fichó a Reinders. No, Reinders más estuvo en la órbita del Real Madrid, porque era un poco lo que hablábamos, ese tipo de jugador. ¿No se ha equivocado quizá el Madrid no fichándole? No. No. O sea, yo lo he visto en directo varias veces y a mí no es un jugador. O sea, a mí me parece que es un jugador que puede destacar con Guardiola porque está con Guardiola. Pero no me parece... O sea, en el Milán era determinante. Sí. Pero yo creo que en un equipo de más exigencia, el Milán tiene muchísima exigencia, muchas Copas de Europa, pero no es el Madrid. Pero no está el Milán no está ahora mismo al nivel del Real Madrid. Ha fichado el City bastantes jugadores, quizás no de mucho nombre, pero ha fichado bien. Ha hecho un poco como el Atlético de Madrid. Yo creo que se ha quitado gente mayor y ha fichado gente joven. A mí el francés me encanta, el zurdo, ¿cómo se llama? El Cherki que jugó contra España, que nos metió 2 goles en la Nation. A mí es un equipo que ha fichado jugadores que me gustan y yo creo que, como dice Nacho, al final la mano de Guardiola es la mano de Guardiola, pero... El City ha firmado bien, pero fácil, por decirlo así, porque tiene la posibilidad de hacerlo. Pero es una liga muy competitiva y está el Arsenal, que para mí ha firmado bastante bien. De hecho le robó hace 2 días un fichaje a Tottenham, que era un jugador diferencial, por decirlo así. Ha firmado Zubimendi y un delantero, como dijo Pedro, que le faltaba un delantero centro. Y yo creo que para mí ese sí que se le ha escapado al Real Madrid, que no lo tenía. Es el máximo goleador cuantitativamente de Europa. Lo que pasa es que no ganó la Bota de Oro porque allí es un gol, un punto. Cuando juegas en el Real Madrid como Mbappé, un gol, punto y medio. Sí, no, pero además lo que hablábamos el año pasado, yo creo que el Arsenal adolecía de ese tipo de jugador porque llegaba muy bien por fuera, pero luego no tenía nadie para rematar. Es decir, el City bien, hay buenas impresiones, pero hay que esperar un poco. Sí. Y del resto de equipos, por ejemplo, el Chelsea... Yo a Arsenal y a Chelsea le veo en buena línea, además ha firmado muy bien, pero le vi muy cansado, le vi como el Madrid, juego muy lento. Arsenal también le vi, aunque ganó, pero le vi bastante trabado, también como espeso. También le vi espeso. No jugó mundialito. No jugó mundialito, pero le vi... ¿Liverpool? Liverpool sí me gustó. Sí. Liverpool ha vuelto a coger esa línea suya. Liverpool ahora no se habla porque no ha estado en el mundialito. Claro, pero el Liverpool estuvo a punto de eliminar al Paris Saint-Germain en la Champions y el que le eliminó precisamente fue el Paris Saint-Germain. Ojo, es el actual campeón de la Premier. A mí, aparte de esto que estáis comentando, yo siempre metería en la terna, aunque es muy complicado, el Aston Villa de Emery. Sí, está bien trabajado. Que con Emery está compitiendo muy bien ahí. Y no se ha clasificado este año para la Champions. Es que en la Premier, como falles 2 días, vamos, mira al Manchester United. Que en la Premier tienes que los 10 primeros son equipos, en la Premier tienes los 10 primeros son equipos top. No es como en España. Al final en España, como el año pasado teníamos 5 y porque tuvimos la suerte que Athletic y Villarreal compitieron. Pero es que en la Premier hasta el décimo... el Newcastle, otro equipo también que está este año en la Champions. No han ganado la Champions, pero ganaron la Conferencia Liga. Sí, pero yo, que te diga Nacho, yo le veo más equipo al Aston Villa que al Newcastle. Sí, yo también. Le veo mucho más equipo. Sí. Y sin embargo va a jugar Champions Newcastle, o sea que... Evidentemente la Premier sigue estando muy en otro nivel. Con el nivel medio. Bueno, pues bien, con el sonido de fondo nos queda todavía 1 minuto y medio y yo quería preguntaros, cómo no, por el relevo de Montse Tomé al frente de la selección de fútbol femenino. A ver, yo le dejo primero a Nacho. Resultados ha tenido, ¿no? Pierde una final y la federación decide sustituirla. Dicen que al parecer las jugadoras presionaron.
Yo que estoy más en la parte de despachos, si tú ves que tu plantilla no va acorde a tu entrenador y no van en la misma línea, tienes que tomar medidas. ¿Se ha decidido esto? Pues esperemos que sea lo mejor para la selección. Yo como tengo alguna información Bueno, ya dijimos, más, perdona, aquí que seguro por lo que habíamos visto que la relevaban. No, pero es que al final no tenéis que analizar solo el puesto de Monchesé Tomé. La federación, desde el nuevo presidente, está ahora mismo renovándose en todo. Se ha renovado todo el fútbol base masculino a nivel de categorías inferiores y se ha renovado todo el fútbol base femenino también a nivel de categorías inferiores. Entonces, bueno, pues como ha dicho Nacho, además de ha habido este tema, entonces era lo fácil. Al final yo creo que no es cuestión de resultados, es cuestión de que quieren darle ¿La otro nueva aire. seleccionadora? Bueno, pues hay que verlo. Yo no te puedo juzgar mucho. Trabaja bien hasta en la sub-23, viene con otra chica que además creo que ha colaborado aquí en Marca. Pues no sé. Tiempo al tiempo. Eso bueno, es. pues Nacho Arenas Llorente y Pedro Calvo, muchísimas gracias y seguimos en contacto permanente porque la semana que viene ya habrá programa habitual de sábado y tertulia domingo. Y gracias también a nuestro compañero técnico, a Javi Fernández. Hasta la semana que viene. Adiós.